Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cielos de Urano, mi nombre es Lucas y en esta ocasión vamos a continuar con esta serie de videos dedicados a los planetas. Hoy vamos a estar hablando sobre Saturno, el gran maléfico, aprovechando que estamos en la temporada de Libra, el signo donde Saturno se exalta, para explorar sus características, dignidades y asociaciones tradicionales. Saturno pertenece a la secta diurna y al elemento tierra. Su naturaleza es fría y seca, por lo tanto su temperamento es melancólico y se considera un planeta masculino. Dentro de la clasificación tradicional, Saturno y Marte son dos planetas maléficos, una categoría muchas veces malinterpretada o simplificada. En realidad, el término maléfico se refiere a su relación con los extremos. Saturno representa el extremo del frío y de la sequedad, mientras que Marte encarna el extremo calor y sequedad. Ambos se asocian a condiciones contrarias a la proliferación de la vida. No son malos en sí mismos, sino que simbolizan los límites, lo que detiene o enfría el crecimiento. Por contraste, vamos a tener a los planetas benéficos, como estuvimos viendo, tanto Júpiter como Venus, se van a asociar al equilibrio, la medida y el punto medio. A diferencia de los maléficos, su acción no es excesiva ni escasa, dan lo justo, sin derroche y sin carencias. En cambio, tanto Saturno como Marte tienden a los extremos, ya sea por exceso o por falta. En este sentido, lo desproporcionado pertenece al dominio de los maléficos, mientras que lo armónico corresponde a los benéficos. Saturno es llamado el gran maléfico, principalmente por su lentitud. Al ser el planeta más alejado, visible a simple vista, su movimiento por el zodíaco es el más pausado, y por eso sus efectos son más duraderos. Así como Júpiter, más lento que Venus, es el gran benéfico, Saturno, más lento que Marte, se considera el gran maléfico. Su influencia no es necesariamente destructiva, sino prolongada, constante y estructural. Aunque muchas veces se lo asocia con la oscuridad o lo opuesto al Sol, Saturno pertenece a la secta diurna. Esto se debe a que el calor solar ayuda a mitigar su frialdad, equilibrando su naturaleza y haciéndolo más constructivo. En las cartas nocturnas, en cambio, su frialdad se intensifica y su acción se vuelve más pesada o severa. Por eso, un Saturno bien ubicado, especialmente en cartas diurnas o cerca del Sol, puede expresar su mejor rostro, como la prudencia, la disciplina, la estructura y la sabiduría. En cuanto a sus domicilios, Saturno rige Capricornio, va a ser su signo femenino, y Acuario su signo masculino, teniendo mayor gozo en este último. Es interesante notar que ambos signos se oponen a los domicilios de las luminarias, tanto Cáncer como Leo, lo cual refuerza su papel simbólico contrario a la vida, al crecimiento y a la luz. Saturno encuentra su exaltación en Libra alrededor del grado 21 y va a encontrar su caída en el signo de Aries. En Libra, signo regido por Venus, Saturno se exalta porque el Sol, en el hemisferio norte, comienza a perder fuerza. Llega el otoño, la luz declina y el frío avanza. Ese momento de repliegue natural, de orden y de estructura es el territorio donde Saturno se fortalece. Por el contrario, en Aries, un signo primaveral, luminoso y vital, Saturno se debilita. Allí la vida renace, la luz se impone sobre la oscuridad y el calor desplaza el frío. La naturaleza de alguna manera se vuelve más activa y con ello Saturno pierde su dominio sobre la quietud y el silencio del invierno. En definitiva, Saturno simboliza los límites, el tiempo, la madurez, la sabiduría que surge del esfuerzo y la contención. Es el planeta que marca la frontera entre lo visible y lo invisible, lo posible y lo imposible. A continuación vamos a dirigirnos directamente a Vettius Valens y la definición que él tenía sobre el planeta Saturno. Vettius Valens dice: la estrella de Cronos hace que aquellos nacidos bajo su dominio sean mezquinos, maliciosos, que padezcan muchas ansiedades, que se rebajen a sí mismos, solitarios, engañosos, austeros o rigurosos, abatidos, de apariencia engañosa, escuálidos, oscuros, inoportunos, hoscos, miserable, dado a la navegación o a trabajos peligrosos y difíciles. También causa depresiones, pereza, inacción, obstáculos en los emprendimientos, castigos prolongados, subversión de asuntos, secretos, restricciones, encarcelamiento, penas, acusaciones, lágrimas, orfandad, cautiverio, exposición, es decir, abandono. Saturno hace trabajadores, agricultores y jardineros, ya que rige la tierra. También produce trabajadores de la propiedad, recaudadores de impuestos y acciones violentas o forzadas. Indica a los que adquieren gran reputación, cargos notables, tutelas, administración de los bienes ajenos,
y de los hijos de otros. De las sustancias rige el plomo, la madera y la piedra. De las partes del cuerpo rige las piernas, las rodillas, los tendones, las partes acuosas del cuerpo, la flema, la vejiga, los riñones y los órganos internos que están ocultos. En cuanto a enfermedades, indica aquellos causados por el frío y la humedad, como la hidropesia, dolores en los tendones, la gota, tos, disentería, tumores y convulsiones. También puede significar posesión espiritual, lujuria antinatural y depravación. Hacia quienes son solteros, viudos o sin hijos. Trae muertes violentas por agua, estrangulación, encarcelamiento o disentería. También causa caídas sobre el rostro. Es la estrella de Némesis y pertenece a la secta diurna. Sus colores pardo oscuro y su sabor astringente o agrio. La definición que nos ofrece Betius Valens y la mayoría de los astrólogos clásicos sobre Saturno no es precisamente la más amable o la más feliz de todas. Lo describe como una de las estrellas más distantes, obviamente, y una de las más frías, lo cual lo convierte en símbolo de límite y de separación. Desde esta distancia cósmica, Saturno adquiere una naturaleza mezquina, severa y restrictiva. Es el planeta que impone los bordes, tanto en lo material como en lo simbólico, y que rige todo aquello que está en los márgenes, como los pobres, los campesinos, los trabajadores de la tierra y también paradójicamente los grandes propietarios y administradores de bienes. Saturno gobierna tanto la carencia como la acumulación, representa a quienes acaparan sin compartir, la avaricia, el resguardo extremo de los recursos. Valens también relaciona a Saturno con el elemento agua, elemento que en la antigüedad se concebía como el límite del mundo habitado. El agua, los mares y el océano rodeaba la Tierra, marcando su fin, delimitando el mundo conocido, y de allí también que Saturno rige sobre los confines, las fronteras y los lugares peligrosos o inestables, como los bosques profundos, el mar, los puertos, las zonas alejadas del reino. En este sentido simboliza tanto la protección frente a lo salvaje como el aislamiento que produce el miedo o el exilio. También Saturno va a estar rigiendo inclusive sobre lo salvaje y los peligros que provengan por fuera, ¿no? Las profesiones vinculadas al riesgo como la navegación, incluso los viajes en el cual uno puede llegar a encontrar ciertos peligros, se inscriben bajo su influencia, reforzando la idea de que Saturno domina lo liminal y lo incierto, los espacios donde la vida se debilita o se pone en riesgo. En su aspecto psicológico, Valens le atribuye melancolía, le atribuye depresión, pereza e inacción, pero también resistencia y capacidad de soportar el tiempo. Es el planeta del obstáculo, del castigo prolongado y de la penitencia, aquello que nos enfrenta con la lentitud y la imposibilidad. Por eso, en su naturaleza fría y seca, Saturno representa lo opuesto a la vitalidad solar o al entusiasmo jupiteriano. Mientras el Sol y Júpiter impulsan la vida, Saturno la contiene, la enfría y la vuelve reflexiva. Su accionar separa, reduce y endurece, cualidades propias del elemento tierra. Sin embargo, este planeta podemos rastrear sus significados anterior a Cronos y mucho más a Saturno, ¿no? Su faceta romana. Su simbolismo proviene de la tradición mesopotámica del dios Ninurta, deidad agrícola y guerrera relacionada con la tierra, el arado, el trabajo y la defensa del orden frente al caos. De ahí deriva su asociación con la hoz y la agricultura, pero también con la justicia, las leyes y también la protección ante fuerzas malignas. En este sentido, Saturno es también un guardián del orden, alguien que se encarga de poner los límites no solamente a los peligros del mundo real, sino también del mundo espiritual. De cierta manera, ordenar el caos. Esa conexión con la justicia y el equilibrio es una de las explicaciones de que por qué se exalta en Libra, ¿no? Aparte de las otras, como dijimos, de encontrar más poder en un signo cardinal en el cual, si bien se equilibra la noche y el día, así como en Aries también, en Libra la oscuridad empieza a ganarle a la luz. Por lo tanto, es un signo en el que Saturno encuentra mayor poder y mayor comodidad. Cuando está bien posicionado, Saturno no es solo un planeta de privación, sino un instrumento de corrección y de orden. Enseña a través de la restricción, premia la disciplina y protege el equilibrio de las cosas. De ahí que en la astrología moderna se lo asocia con el karma, entre comillas, entendido no como castigo, sino como consecuencia y aprendizaje. Volviendo a Valens, también el astrólogo lo vincula con aquellos que administran lo ajeno. Tenemos recaudadores, tutores, herederos o personas que cuidan
de bienes de otras personas y con situaciones donde la vida y la muerte se entrelazan. Saturno, opuesto a la fecundidad del Sol y la Luna, habla de infertilidad o de la imposibilidad de engendrar, pero también de la responsabilidad sobre los hijos ajenos, la adopción o el deber hacia lo que no nos pertenece. Incluso los metales bajo su dominio, como el plomo, expresan su simbolismo. Tenemos metales densos, pesados y pobres, productos residuales del trabajo con otros metales. Saturno es, en este sentido, el resultado de lo que sobra, de lo que se condensa, lo que el tiempo deja endurecido. Hasta en su simbolismo físico, las muertes por ahogo o estrangulamiento evocan su esencia: cortar el aliento, interrumpir la respiración, poner fin al movimiento vital. En conclusión, Saturno, en la visión de Vettius Valens, es mucho más que el planeta de la tristeza. Es la fuerza que estructura, limita y preserva, el guardián del tiempo y de los márgenes, el que enseña a través de la pérdida muchas veces y de la soledad. Muy bien, pasamos a Abu Mashar. Abu Mashar dice que la naturaleza de Saturno es fría y seca, propia de la bilis negra, de la oscuridad, y es muy áspero y tosco. A veces puede ser húmedo y de naturaleza cambiante. Es pesado y fétido y rige sobre los olores. Sus afectos son serios y solemnes. Significa la actividad agrícola a los agricultores, propietarios de tierra, ya sean de la vieja aristocracia o pequeños terratenientes rurales, y tiene dominio sobre las construcciones, edificios, monumentos, las corrientes de agua fría, los pozos, y sobre medir y pesar las cosas, lo cual indica el peso o estándar de los comerciantes. También rige la asignación de tierras, las grandes riquezas, el trabajo manual, la avaricia, la envidia hacia otros, la pobreza injusta, los pobres, los viajes y desplazamientos largos, la ausencia de la patria, es decir, el exilio o la inmigración, el exceso de ego, la arrogancia, la astucia, los rencores, la insatisfacción, la falsedad, el engaño, las mentiras, las viejas heridas, el daño, la persecución y la opresión, la alienación y el aislamiento, la introspección, el esclavizar a otros, el encarcelamiento y cautiverio, el atar o encadenar, los que reparten el poder, es decir, los que hacen o destronan reyes, la derrota, la tristeza, la injusticia y los actos maléficos o dañinos. También significa la sabiduría, la paciencia, la honestidad en el habla, la metodicidad en la acción, la contemplación y el estudio tradicional y reservado. Además representa a los líderes ancianos y venerables, la confusión, la mala fortuna y el infortunio, la ansiedad, los miedos indefinidos, los muertos, la genealogía y el linaje, los antepasados, las cosas enterradas, los eunucos, los huérfanos, las viudas, los padres ancianos, abuelos, hermanos mayores, lo corruptible, los violadores o agresores, los ladrones, los saqueadores de tumbas, los excavadores, hechiceros, magos, astrólogos y fabricantes de talismanes, los guardianes de secretos, el conocimiento del oculto y el saber de las cosas escondidas, los ermitaños, la ascética religiosa, los que comprenden los misterios ocultos y aquellos que conocen los pensamientos de otros, pero no revelan los suyos. Saturno es un maléfico mayor más potente que Marte, porque es menos favorable a la vida. Saturno es diurno y representa la naturaleza masculina, pero como es frío y no caliente, su masculinidad es variable o mutable. Por ello puede representar a los eunucos, a quienes no pueden engendrar, y también simboliza el cambio de género, las condiciones intersexuales y lo no binario. Los hijos de Saturno son los herreros, canteros, cargadores, limpiadores, curtidores, magos y trabajadores de la tierra. La visión que presenta Abu Mashar sobre Saturno amplía considerablemente la comprensión tradicional del planeta. Su descripción está profundamente influenciada por la cultura, el tiempo y el espacio desde el cual escribe. Frente a las definiciones más bien concisas de Vettius Valens, Abu Mashar obviamente se extiende en adjetivos y matices, subrayando tanto el carácter maléfico de Saturno, así como sus vínculos con la escasez, la frialdad y la dificultad, como sus cualidades más elevadas como la contemplación, la reserva, la solemnidad y la honestidad. En este sentido, no se limita a pintar un retrato oscuro del planeta, sino que lo muestra como una figura compleja, que puede representar tanto la privación como la sabiduría. Uno de los aspectos más interesantes que introduce es la relación de Saturno con lo liminal, con aquello que escapa a la definición binaria, especialmente en el entorno del género y la sexualidad. Saturno y Mercurio gobiernan los márgenes de lo establecido, los espacios que no pertenecen del todo a un extremo u otro.
Por eso vemos que Saturno rige a los eunucos, que son figuras que en la antigüedad representaban un punto intermedio entre lo masculino y lo femenino. De esta idea se desprende su asociación con el cuidado de los hijos de otros y con formas de paternidad y maternidad no convencionales. Desde una mirada moderna podríamos extender estos significados hacia las personas trans, por ejemplo, no binarios o asexuales, es decir, aquellos cuyas identidades o expresión de género no se ajusta a los modelos tradicionales. Saturno, en este contexto, se vuelve el planeta de quienes transitan los límites, de quienes existen entre categorías bien delimitadas y aquellos que viven, si se quiere, entre dos mundos. El trabajo de Ali Olomi, de donde proviene esta traducción que estoy utilizando, menciona que ya en los estados islámicos medievales existían cambios de géneros reconocidos, lo que demuestra que astrólogos en este momento en particular tenían una percepción más compleja del género de lo que solemos imaginar. En ese mismo sentido, Abu Mayar muestra que los planetas no deben leerse de una forma rígida ni moral, no existen planetas buenos o malos en un sentido ético o religioso, sino podríamos pensarlo como energías, entre comillas, que describen partes de la experiencia humana. Saturno no es diabólico ni maligno, es el principio que rige la muerte, el tiempo, el envejecimiento, la incomodidad, la escasez y la soledad, todo aquello que forma parte inevitable de la vida. Si la astrología busca representar simbólicamente la totalidad de la experiencia humana, alguien debe ocupar ese papel de la oscuridad, del límite y del final de las cosas. Y ese papel le pertenece a Saturno. Abu Mayar también resalta que la naturaleza de los planetas no es fija, sino que depende del signo en el que se encuentren, de los aspectos que reciben y de su posición dentro del mapa natal. Un Saturno en aspecto con la Luna puede volverse más frío y melancólico, mientras que uno iluminado por el Sol puede expresar su faceta más contemplativa y sabia. Los antiguos sabían que los planetas no eran entidades inamovibles, sino fuerzas moldeadas por el contexto. Esta mirada dinámica demuestra la sofisticación de la astrología clásica y la profundidad de su simbolismo. Otro punto notable en Abu Mayar es la amplitud social y espiritual de Saturno. El planeta gobierna tanto al pobre como al rico, al esclavo y al amo, al campesino y al terrateniente. Rige tanto al mentiroso como al hombre justo y honesto, tanto a quienes dominan como a quienes son dominados. En esta dualidad se ve nuevamente su función de límite y de reflejo. Saturno muestra los extremos de la experiencia humana, el peso de la materia y las estructuras de poder. Además, junto con Mercurio, es considerado regente de la astrología. La sabiduría saturnina se expresa en el resguardo del conocimiento, en el estudio paciente y silencioso que se transmite de maestro a discípulo. Mientras que Mercurio clasifica y analiza, Saturno podríamos pensarlo que en la astrología ejerce el poder de la conservación, de la protección y el de guardar secretos. Desde una perspectiva espiritual, Saturno representa la sabiduría del anciano, aquel que ha sobrevivido al paso del tiempo. Rige a los antepasados, a los mayores y a quienes han adquirido el conocimiento a través de la experiencia y la resistencia. En sociedades antiguas, los ancianos eran venerados como portadores de verdad y de historia. Hoy, en cambio, suelen ser marginados, reflejando una pérdida del vínculo saturnino con la memoria y el respeto. El anciano sabio es, en este sentido, una imagen profundamente saturnina, la de quien ha vivido el dolor y la dureza, pero los ha convertido en conocimiento. Finalmente, Abu Mayar describe a Saturno como el planeta que protege los límites del cosmos desde los confines del sistema planetario visible. Es quien resguarda a los demás astros, el guardián del orden universal. Si el Sol todo lo ilumina desde el centro, Saturno observa desde los bordes. Su mirada es distante pero abarca el conjunto, ve lo que los otros no pueden ver. En síntesis, la visión de Saturno en Abu Mayar es rica y multifacética. Combinan la severidad del límite con la profundidad del conocimiento, el sufrimiento con la sabiduría, la oscuridad con la claridad que nace de la contemplación. Saturno no solo rige las pruebas y los finales, sino también la madurez, la responsabilidad y la comprensión del paso de tiempo. Ahora bien, dejando atrás a Abu Mayar, pasamos directamente a diferentes características que nos da Al-Biruni sobre Saturno. Tenemos que Saturno, obviamente, su naturaleza va a ser extremadamente frío seco, es el mayor maléfico, es masculino, es diurno, es desagradable y astringente, de acidez ofensiva y pestilente, de color negro azabache, también negro mezclado con amarillo, color plomo,
y la oscuridad total. De construcciones y países vamos a tener a Saturno relacionado con los canales y las bóvedas subterráneas, los pozos, los edificios antiguos, caminos desolados, guaridas de bestias salvajes, desiertos, establos para caballos, asnos y camellos, también casas para elefantes. De países va a estar rigiendo sobre la India, Zanzíbar, Egipto, Etiopía, Yemen y Arabia. De metales y joyas vamos a tener la escoria del hierro, es decir, la mugre o lo que queda, los restos de los metales y la mezcla de lo mismo, y las piedras duras. Vamos a tener el plomo, después de granos y de frutas vamos a tener la pimienta, las aceitunas, los nísperos, la granada amarga, las lentejas, la linaza y la semilla de cáñamo. De árboles y cultivos vamos a tener el roble, el olivo, también el sauce y todos aquellos que dan frutos de sabor u olor desagradable, o de cáscara dura como las nueces y las almendras. Vamos a tener también el sésamo. De comidas y alimentos vamos a tener alimentos que son fríos y secos, drogas relacionadas con lo narcótico y lo venenoso, el sueño y la facultad de la retención. Es interesante que Saturno, y lo vamos a ver con William Lilly también, va a regir sobre los venenos, y no solamente sobre los venenos, sino también sobre animales que matan a través del veneno. De animales vamos a tener obviamente animales negros, de aquellos que viven en madrigueras subterráneas. Vamos a tener a bueyes, cabras, caballos, ovejas, el arminio, la comadreja, el gato, el ratón, también serpientes negras, escorpiones y otros insectos venenosos. Vamos a tener las pulgas y los escarabajos. De aves, elementos y humores, órganos del cuerpo y órganos vitales, vamos a tener las aves acuáticas y nocturnas, los cuervos, las golondrinas y las moscas. Es obviamente el elemento tierra, por lo tanto va a regir sobre la bilis negra y a veces la flema. Rige sobre el cabello, las uñas, la piel, las plumas, la lana, los huesos, la médula y los cuernos. Y el órgano va a estar rigiendo sobre el vaso. De las partes del cuerpo vamos a tener la oreja derecha, el oído, las nalgas, el ano, intestinos, el pene, la espalda. También va a estar rigiendo sobre la altura, las rodillas, y va a representar obviamente la vejez. De los vínculos y las figuras y el rostro vamos a tener que Saturno rige sobre los padres, abuelos, hermanos mayores y esclavos. Va a dar un aspecto feo, alto, enjuto, rostro agrio, cabeza grande, cejas unidas, ojos pequeños, boca ancha, labios gruesos, mirada caída, mucho cabello negro, cuello corto, manos toscas, dedos cortos, figura torpe, piernas arqueadas y pies grandes. Saturno va a dar una persona temerosa, tímida, ansiosa, suspicaz, avaro, maquinador, malévolo, hosco y orgulloso. Una persona melancólica, veraz, grave, fiel, reacio a creer lo bueno de los demás, absorbido en sus propios asuntos y por tanto causante de discordia. Denota de cierta ignorancia o inteligencia, pero la ignorancia está oculta. De actividades, instinto y moral va a estar rigiendo sobre el exilio y la pobreza o riqueza adquirida mediante su propio engaño o el de otros, fracaso en los negocios, vehemencia, confusión, búsqueda de la soledad, esclavizar a las personas mediante la violencia o la traición, el fraude, el llanto, los lamentos y las lamentaciones. De personas va a regir sobre dueños de haciendas o estados, intendentes de reyes, podríamos decir gobernadores, religiosos de diversas sectas, devotos, gente malvada y pesados, los sobrecargados de trabajos, eunucos, ladrones, moribundos, magos, demonios, ghouls, que son entidades que profanan tumbas, y aquellos que insultan y denigran. De religiones vamos a estar que Saturno rige sobre el judaísmo y todos aquellos que se visten de negro. De indicaciones sobre oficios y profesiones vamos a tener a la construcción, obviamente, a aquellos que pagan o recolectan impuestos, agricultores, recuperación de tierras y distribución del agua. Vamos a tener a transacciones fraudulentas, reparto de dinero y herencias, cavado de tumba, ventas de objetos, hechos de hierro, plomo, hueso, cabello, el cobre, esclavos, conocimiento utilizado para fines malvados, actos de gobierno que conducen a la opresión malvada, la ira, el cautiverio y la tortura. Pasamos a William Lilly, hace una descripción del nombre de Saturno, nos cuenta que algunos autores lo llaman Cronos, que va a ser su
nombre griego, Fainon, también otro nombre griego que va a significar el resplandeciente, y Faisifer, que es el portador de la hoz. De color y movimiento, el planeta más supremo o elevado de todos, por lo tanto está colocado entre Júpiter y el firmamento. No es muy brillante o glorioso, ni centellea, sino que es de un color pálido, lívido, plomizo, ceniciento, color podríamos decir fantasmal en el firmamento. Es lento en su movimiento, completando su curso a través de las 12 signos en 29 años y 157 días, lo que modernamente le llamamos la vuelta de Saturno o el retorno de Saturno. De los 12 signos va a tener 2 domicilios, Capricornio, que es su casa nocturna, y Acuario, su casa diurna. Se va a exaltar en Libra y recibe su caída en Aries. Se regocija más bien en el signo de Acuario. De la triplicidad va a gobernar sobre la triplicidad del aire por el día, lo cual está compuesta por Géminis, Libra y Acuario. Después obviamente va a dar diferentes términos y decanatos. La naturaleza del planeta es diurna, fría y seca. Al estar lejos del calor del sol y de los vapores húmedos del mismo, va a ser más bien melancólico, terrestre, masculino, es el mayor infortunio, autor de soledad, malévolo, etc. De manerismos, William Lilly nos dice que genera una profunda imaginación, es severo en sus actos, reservado en palabras, muy parco al hablar y dar, paciente en el trabajo, grave al argumentar o disputar, personas estudiosas y también austeros en todo tipo de acciones. Mal dignificado va a hablar de personas envidiosas, codiciosas, celosos y desconfiados, temerosos, sórdidos, disimulado exteriormente, lento, sospechoso, terco, desdeñador de mujeres, mentiroso, oculto, malicioso, murmurador, nunca contento y siempre quejumbroso. Es frío y seco, de estatura media, su complexión va a ser pálida, morena, sus ojos pequeños y negros, mirando hacia abajo, una frente ancha, cabello negro oscuro y áspero rugoso, orejas grandes, caídas, cejas fruncidas, labios y nariz grueso, barba escasa, un rostro torpe y desagradable, ya sea inclinado la cabeza hacia adelante o encorvado, sus hombros anchos y grandes y muchas veces encorvados, su vientre algo corto y flaco, sus muslos escasos, delgado y no largo. De las cualidades de los hombres y profesiones, Saturno significa agricultores, campesinos, mendigos, jornaleros, ancianos, padres, abuelos, monjes, jesuitas, sectarios, curtidores, trabajadores nocturnos, mineros, chapistas, alfareros, fabricantes de escobas, fontaneros, fabricantes de ladrillos, malteros, desollinadores, portadores de cadáveres, basureros, estableros, carboneros, carreteros, jardineros, excavadores, candeleros, tintoreros de telas negras. De enfermedades va a hablar sobre todo impedimento en el oído derecho, dientes, todas las fiebres procedentes de desórdenes relacionados con la temperatura, con lo frío, con lo seco, lepras, reumas, piel amarilla, parálisis, temblores, miedos, podríamos decir escalofríos, fantasía, hidropesia, gota de mano y pie, apoplegias, polifagia, tenemos las hemorroides, rupturas, si está en Escorpio o Leo o en cualquier aspecto malo con Venus. De sabores vamos a tener a los sabores agrios y amargos. De hierbas y plantas vamos a encontrar hierbas como la cicuta, el helecho, vamos a encontrar también las legumbres, la verbena, la mandrágora, la amapola, la belladona. También vamos a tener árboles como la ruda, el sauce, el ciprés. Muchas hierbas y plantas venenosas, obviamente, y también árboles con una madera fuerte. De bestias y aves vamos a tener que va a estar rigiendo sobre el asno, el gato, la liebre, el ratón, el topo, los elefantes, el oso, el perro, el lobo, cocodrilos, escorpiones, sapos, serpientes, víboras, el cerdo, toda clase de criaturas reptantes que se crían por putrefacción, ya sea en la tierra, agua o ruinas de casa. Tenemos a la anguila, tortugas, mariscos, murciélagos, cuervos, búhos, mosquitos, la grulla, el pavo real, saltamontes y el avestruz. De lugares se va a deleitar en desiertos, bosques, valles oscuros, cuevas, guaridas, agujeros, montañas o donde los hombres han sido enterrados, cementerios, etc. Edificios en ruinas, minas de carbón, sumideros, lugares sucios o fangosos, malolientes, pozos y letrinas. Son obviamente todos aquellos lugares donde el ser humano
no ha puesto un pie o es muy difícil que el ser humano sobreviva, y también donde el ser humano vivió y abandonó, ¿no? Lugares abandonados. De minerales o metales va a regir sobre el plomo, la escoria de todos los metales, así como el polvo y los desechos. De piedras vamos a tener el zafiro, el lapislázuli, todas piedras negras, feas y rurales que no pueden pulirse, de un color triste, ceniciento negro. Del clima va a causar aire nublado, oscuro, frío y danino, nubes espesas negras que presagian lluvia o tormenta. El orbe va a ser de 9 grados, tantos antes y después de cualquier aspecto. De los años va a estar rigiendo sobre hombres decrépitos, padres, abuelos, y lo mismo se aplica a plantas, árboles y todas criaturas vivientes. De países vamos a tener diferentes ciudades, tanto de los antiguos reinos de Alemania, así como Rumania y Ravenna en Italia. El ángel, según William Lilly, va a regir sobre el ángel Casiel. Los días de las semanas obviamente va a regir sobre el sábado, la primera hora del día y también la octava hora del mismo día. Muy bien, habiendo terminado con Saturno, puedo decir que este planeta tiene para mí una relación muy personal, incluso compleja. En mi propia carta natal ocupa un lugar que obviamente me ha enseñado mucho y no siempre de forma fácil. Saturno es un planeta difícil de digerir, sobre todo cuando se encuentra en signos donde no está cómodo o en aspectos tensos con las luminarias. Y sin embargo, cuando uno logra comprenderlo, descubre que muchas veces dice más sobre nosotros que la propia luminaria, así como nuestro signo solar o nuestro signo lunar. Muchas veces el planeta que rige el ascendente habla directamente de nuestra esencia, de la manera en que nos enfrentamos al mundo, y en ese sentido Saturno puede ser un maestro exigente pero profundamente sabio. Es sin duda uno de los planetas más importantes, creo yo, de la astrología, tal vez no el más agradable obviamente, pero sí uno de los más necesarios. Se lo suele evitar por miedo o por respeto, porque enfrentarlo implica mirar de frente los límites, las pérdidas y la madurez. Pero sin embargo, en lo personal, cada vez que leo las definiciones antiguas o preparo estos videos, descubro una nueva faceta, en este caso de Saturno, una que, aunque sea áspera, termina revelando una verdad esencial. Este planeta rige sobre aspectos inevitables de la vida, como las pruebas, la lentitud y la soledad, pero también pone un acento sobre la fortaleza interior que se despierta cuando se atraviesa estos momentos. No hay nada más saturnino que esa famosa noche del espíritu, cuando el alma se ve enfrentada a sí misma, cuando el silencio muchas veces pesa y el tiempo parece detenerse. En esa oscuridad es donde Saturno enseña, y muchas veces también es el planeta que nos permite valorar la luz cuando finalmente llega. Saturno rige la duda, el cambio, la inestabilidad, también la profundidad. Su sabiduría no es luminosa ni extrovertida como la de Júpiter, es una sabiduría que se siente muchas veces en los huesos, que nace del dolor y se vuelve experiencia. Es conocimiento encarnado, grabado en la memoria, muchas veces también en la piel y en el carácter. Saturno templa, endurece y pule, forja a través del tiempo y deja cicatrices que no se destruyen, sino que nos vuelve más resistente y nos hace de alguna manera únicos. En definitiva, Saturno es el dueño del tiempo. Nos recuerda que todo madura a su ritmo, que las cosas valiosas requieren paciencia y que incluso el silencio puede ser fértil. Es un planeta que se comprende de a poco, como todo lo que realmente importa. Así que bueno, finalizando, espero que les haya gustado y que, como a mí, los invite a mirar a Saturno con otros ojos, no solo como símbolo del peso o la restricción o del miedo, sino también como el guardián de la estructura y de un maestro que puede dejarnos una enseñanza profunda y resistente al tiempo. Ya hemos recorrido el Sol, la Luna, Júpiter y Mercurio, así que los invito a que, si les gustó este video, a que miren los videos de los demás planetas. Y para finalizar, les agradezco por acompañarme y por su tiempo, obviamente. Nos estaremos viendo en el próximo video para seguir explorando las diferentes facetas de los planetas.